kilos a solo 10.000 pesos. Papas Maya de 10 kilos a solo 5.000. Papas Maya de 5 kilos a solo 2.800. Papas por kilo en oferta a 580. Más barato que en Santiago. Limones 1.990 el kilo. Cebollas de primera calidad a solo 890. Consultas y pedidos al fono 569-7877-8001. Todos los productos son sanitizados para cuidar su salud. Visítenos y compre fresco y de calidad. Le esperamos en Chiloé, esquina Croacia. Atención, todos los pedidos de más de 10.000 pesos tienen despacho gratis. Recuerde, nueva frutería en Chiloé, esquina Croacia. Perfecto. Mire qué linda se ve Punta Arenas en el casco central, calle Bories, calles nevadas, producto del poco movimiento, y se ve poquito movimiento. Estamos en cuarentena total. Tenemos otro de los bloques regalones de nuestro BDR. Está con nosotros el colega periodista natalino Guillermo Muñoz. ¿Cómo estás, Guille? Buen día, gusto de saludarte. Un gusto nuevamente aquí como dice el cliché periodístico, en la Punta Arenas vestida de blanco. Exactamente, ¿ah? Vestida de novia. Vestida de novia. Y me encantó la sección de hoy día. Me encanta todos los viernes, pero hoy día vamos a hablar de películas argentinas. ¿Solamente en Netflix o en otras plataformas también? En YouTube y Netflix, pero perfecto. Parte la idea desde que Netflix estrenó hace pocos días una película argentina con Cecilia Roth, esta gran actriz española, ya prácticamente argentinizada, ¿cierto? Expareja de Fito Páez, y que es la película Crímenes de Familia. ¿Ya? Una película que está dentro del género del melodrama. Esto es importante decirlo. El cine argentino, si hay algo que se destaca, es que su cine ha integrado lo político, el diferente género, el terror, el suspenso, el thriller, al melodrama, un género que siempre a nosotros Latinoamérica lo ha mirado en menos por el tema de la telenovela venezolana, mexicana, pero que Argentina lo agarró en su cine, lo colocó dentro y le dio textura. Entonces se trata de un melodrama muy interesante, Crímenes de Familia, sobre un matrimonio ya de bastante edad, con un hijo que está preso por una demanda de violencia intrafamiliar, y a la vez ellos conviven con una empleada muy silenciosa que tiene un hijo que prácticamente ellos lo crían. Ella, Cecilia Roth, la protagonista, la dueña de casa, ¿cierto? La empleadora, le tiene mucho cariño a este niño porque ella no puede ver a su nieto, producto de su ex nuera, ¿cierto? Que no le permite ver, y ahí hay un tema de familia. Pero es una película tan interesante que se va contando por partes, es decir, vemos el presente y de repente vemos un proceso judicial de dos casos. Entonces la película se va armando a retazos y uno va armando la historia, y es una película bastante impactante, bastante profunda, pero que a la vez tiene un mensaje también bastante social. ¿Cuándo hay que hacer el bien? Y prácticamente la película te dice lo que significa hacer el bien en medio de este tema familiar, que es una película protagonizada, como yo decía, por Cecilia Roth, que es Crímenes de Familia, de un director que se llama Sebastián Schindler, y que se estrenó hace menos de 2 semanas por Netflix. Buenísima propuesta, sobre todo con Cecilia Roth. Donde salga Cecilia Roth. Mire, yo no había visto a Cecilia Roth hace muchos años, y la vi ahora, y de repente, claro, es un rostro más envejecido. Ya tener a Cecilia Roth de los años 90, de los 80, en su juventud, pero es una actuación y una actriz digna, ¿cierto? Es una vejez digna de ver. Y eso también es lo que hace que esta película sea muy recomendable de ver, por ella y por la historia, por lo que... Y tiene muchos seguidores, no solamente en España, en Argentina, en Chile, muchos seguidores de Cecilia Roth, y por su vínculo cercano con Fito Páez, claramente. Vamos con el hijo, ¿sí? El hijo que es del mismo director, mismo director de Crímenes de Familia, por eso la quise enlazar, porque habla de un director muy interesante. Esta película es anterior a Crímenes de Familia, está también en Netflix. Muestra un poquito la obsesión del director por el tema de la paternidad y la maternidad. Si contamos Crímenes de Familia y el hijo, hay una obsesión de este director. Estaríamos hablando de un cineasta argentino ya prácticamente en la categoría de cine de autor. La película es sobre un hombre, un artista, un pintor, que no logra todavía un gran éxito, separado, no puede ver a sus hijos. Sin embargo, establece una nueva relación con una mujer extranjera. Ella queda embarazada, él está muy contento con esta paternidad, y todo va bien, todo va sobre camino. Él se lo cuenta a sus amigos, pero repentinamente él llega a una extraña nana, extranjera también,
Y él comienza a sentir, y aquí parte lo interesante de la película, porque aparece la admiración del cineasta por Roman Polanski, un poquito del bebé de Rosemary, esa paranoia que nosotros no sabemos si es la paranoia del personaje o en realidad está viviendo esta pesadilla que él asegura que está viviendo, porque comienza a sentir de que le están quitando a ese hijo antes de nacer, se lo están quitando, ¿cierto? Hay un ritual extraño, no le permiten ver el parto, hay muchas cosas, entonces uno comienza a decir, chuta, ¿este hombre está soñando esto? ¿Está en una paranoia o qué? Entonces, es un poquito, está un poquito spoiler, pero el cine es interesante porque es bueno verlo. Sí, claro. El bebé de Rosemary dado vuelta, si alguien vio el bebé de Rosemary, sí. dado vuelta, pero desde el punto de vista de la paternidad. Perfecto. La misma película del director de Crímenes de Sangre. Perfecto. Vamos con una historia que es una historia, valga la redundancia del título, ¿no? Es la película tal vez más potente que cuenta un periodo trascendente en la historia política argentina, la historia oficial. Esta película me impresionó mucho verla en Netflix, ¿cierto? Que apareciera. Ya es un clásico del cine argentino. Posiblemente hoy día uno puede decir, no era tanto, pero en su momento, año 1985, una Argentina saliendo de una dictadura militar, una guerra de las Malvinas, una transición a la democracia, en ese proceso se hizo esta película, La historia oficial de Luis Puenzo, que fue la primera película argentina en ganar un Oscar. Así es. Nuevamente aquí, Luis Puenzo finalmente es un padre del cine en el término de lo que yo te decía, el melodrama. Este es un melodrama. Cuando hablamos del melodrama, hablamos de estos hijos perdidos, de esta historia de los padres que no son los padres, que yo soy tu hijo, que tú eres mi nieto, este drama llevado al extremo, pero fíjate que Luis Puenzo fue tan inteligente de agarrar el género, el código del melodrama y hacerlo también cine político. La historia, interpretada por Norma Leandro, una gran actriz, sobre una profesora de historia muy estructurada, no una mala profesora, pero una profesora que enseña justamente la historia oficial, lo que aparece en los libros. Ella no le gusta que haya mucha oposición en el curso, no porque sea una mujer partidaria de los regímenes militares, sino porque es su forma de ser. Y sin embargo, ella tiene una hija adoptada, con un marido que trabaja en unos negocios, no se saben, pero no son de luz muy pública. Y ella después, cuando comienza ya a tener contacto con viejas amigas que supieron un poco el exilio, comienza a pensar, a sospechar de que posiblemente esta hija adoptiva que tiene sea la hija de familiares detenidos desaparecidos. Esta película ganó el Oscar en el año 1986. Hay una anécdota chilena, porque el año 86 en la televisión nacional se transmitió por primera vez el Oscar en vivo y en directo. Todo el país pudo ver el Oscar. Entonces Antonio Bodanovich, que era el que conducía la entrega del Oscar, a cada rato decía, están viendo el Oscar en vivo y en directo, no se perderán nada, y de repente hay una tanda de comerciales, y cuando vuelve Antonio Bodanovich dice, bueno, le estamos diciendo que estamos en transmisión en directo, no se van a perder nada, pero les queremos comentar que hace poco ganó la película argentina, la historia oficial, el primer Oscar. Le faltó decir, así que no se han perdido nada. Pero no se van a perder nada, después lo vuelve a repetir. Entonces queda como una tragicómica anécdota de la censura, ¿cierto?, en otros tiempos. Sí, claro, que era muy característica en la televisión pública chilena en su momento, sobre todo en la década del 80. Claro, obviamente. Bueno, hay una película polaca que parte con la siguiente frase, dice, el cine es un arte, hacer arte es un artista, la censura es un arte, por lo tanto el que censura también es un artista. Yo creo que hubo mucha creatividad en algunas partes. Está buena la frase, sacada así del sombrero del mago. Vamos con Guacolda. Guacolda ahora entramos, mira, de Luis Puenzo pasamos a Lucía Puenzo, su hija. Guacolda es una película también, ya no entra en el poco de la película del thriller. Es una película que tiene un contexto muy cercano porque está filmada en Bariloche, se adapta a la década del 60, 1960, sobre una familia que se va a instalar en Bariloche con una hostería. Lo acompaña un viajero, un extranjero de origen alemán, y de pronto lo que nos damos cuenta es que este extranjero, que establece una relación muy cercana con la hija menor de ellos, con la esposa que está embarazada, y que tiene movimientos médicos muy extraños, es nada menos que un prófugo nazi. Entre comillas, es el doctor Joseph Mengele, ¿cierto? El hombre que nunca se pudo atrapar, pero que supo que estuvo en Brasil, en Paraguay, en Latinoamérica. Y se hace justamente, la película ocurre en el contexto en que es atrapado el otro prófugo nazi en Bariloche. No te olvides que Argentina fue un refugio de muchos nazis en su momento, cuando atrapan a Adolf Eichmann, ¿cierto? En 1960, que lo atrapan justamente en Bariloche,
Entonces la película agarra este contexto, coloca a esta historia, Guacolda, sobre esta familia que se relaciona con este prófugo nazi en Bariloche. Es una película muy interesante, muy pasiva, ¿cierto? Pero que se deja ver por las grandes actuaciones y por el clima entre terror y suspenso y thriller que se maneja ahí con un poco del ambiente y la naturaleza patagónica argentina. La protagonista es ¿cómo se llama? Natalia Oreiro, ¿no? Oreiro, exactamente. Uruguaya ella, ¿no? Ella, exactamente, ella es uruguaya, ¿cierto? Pero ella está radicada completamente en Argentina, incluso sí. En YouTube y en Netflix, si no me equivoco, uno puede encontrar la película Gilda, que está interpretada por ella, sobre la cantante tropical Gilda. Buena película igual. Buena entretenida, película. Sí, absolutamente. Así, Entremos a Ricardo Darín, ¿no? Exactamente, mira, lo que pasa es que si uno entra a Netflix o uno entra a YouTube, encuentra una cantidad de películas argentinas, por lo tanto esto es algo muy selectivo, y encuentra mucho de Ricardo Darín. Hay algunas películas que no aparecen, por ejemplo, El secreto de tus ojos está, no. pero están muchas películas, Anatomía de un asesinato, y muchas otras más, y en Netflix está esta película, XXI, dirigida por Lucía Puenzo, la hija de Luis Puenzo, también la directora de Guacolda, sobre una familia que tiene una hija o hijo que es como hermafrodita, tiene un concepto, ¿cierto? Todavía no tiene una sexualidad definida, y ellos huyen a un lugar costero, y ahí en ese lugar prácticamente ella comienza a descubrir su identidad sexual, se comienza a definir de acuerdo a las experiencias que le van ocurriendo, ¿cierto? Es una película muy interesante que además tenemos un vínculo. Es una película que en su poco tiempo de estreno, uno de sus primeros estrenos oficiales, se realizó en Puerto Natales, en la muestra de cine que organizaba Don Luis Alarcón. Ahí se presentó... ¿En el Milón? No en la Escuela de Melón, no propiamente en la Escuela de Melón, pero sí en las funciones alternativas. Mira, otro gran dato ese, otro gran dato. Me acordé de dos películas a propósito de, porque vamos a entrar en otra frecuencia cinematográfica. La noche de los lápices, que creo que no está en Netflix, pero debiese estar en YouTube, ¿no? Parecía similar en la onda de la historia oficial. La noche de los lápices está en YouTube, ¿cierto? Está una película también muy impresionante, sí. ¿Cierto? Sobre unos jóvenes, una historia real, sobre jóvenes secuestrados durante el régimen militar y que finalmente, bueno, es un poco la historia de una inocencia trastocada, ¿cierto? De una juventud trastocada, ¿cierto? Y ahí hay un homenaje muy fuerte a Sui Generis con la canción Y rasguña las piedras. Absolutamente. Muy importante además para recomendable, para verlo, ojalá este fin de semana. Y me acordé de Hombre mirando al sudeste, Guillermo, ¿te acuerdas o no? De Eliseo Subiela, exactamente. Eliseo Subiela estuvo en Punta Arenas. Deliciosa película, por decirlo de alguna manera. Y fue estrenada, yo la vi primero en bestseller de televisión nacional hace muchos años, la dieron en la televisión abierta. Exactamente, después fue una película que después tuvo un problema judicial con una productora de Hollywood, donde Eliseo Subiela estuvo en Punta Arenas en el año 2008-2009, ahí se hizo una retrospectiva de su obra, presentó El lado oscuro del corazón, su última película, Despabilate hombre, no sé cómo se llamaba, y presentó también El hombre mirando al sudeste, y hablaba justamente del juicio, y él dijo, bueno, la película se llamó creo que Capac, que después la interpretaba Kevin Spacey. Fíjate, y hubo una productora, ¿cierto? Que él dijo, le dijeron, oye, ¿por qué no hace la demanda? Dijo, ¿para qué? Sí. El mito de David y Goliat puede ser, pero nunca tanto. Claro, no, pero dos más recomendables, ¿ah? Dos más recomendables, también, sí. Liceo Subiela, un director que murió hace muy poco, 2 años atrás falleció Liceo Subiela y es un director que dejó también una gran retrospectiva. También, no sé si Hombre mirando su está en YouTube, tendría que fijarme. Me parece que sí. Qué bueno sería, sí, ahí me parece que digo, sí. La cantidad de películas argentinas que están en las plataformas es enorme, o sea, no hay mucho que... ¿Vamos a algo más ligado al terror? ¿Esto? ¿Aterrados, sí, Guillermo? Esta película sí, es Netflix. Esta película es llamativa, del año 2018, y es considerada la mejor película de terror que se ha hecho en la historia del cine argentino, y yo creo que el latinoamericano, porque es una película que fue muy alabada por la crítica, Aterrados, de Damián Rugna, si no me equivoco el nombre del director. Es una película muy de cine B, muy de cine gore, de este cine de mucha sangre, pero a la vez muy bien trabajada, sobre un barrio, unas familias que viven en diferentes casas, ¿cierto? Pero que son vecinos de cierta manera, viven efectos, cosas extrañas, ruidos, voces, y comienzan a aparecer
muchos fenómenos extraños, como por ejemplo que gente que había fallecido comienza a aparecer en el comedor, en la cocina, y se instala. Tiene una escena perturbadora y escalofriante, pero no tanto así como para no verla, que es sobre un niño, ¿cierto? Un niño que ha fallecido, que se sienta en la mesa del comedor, ¿cierto? Por varios días y a la vista de todo. Entonces es una película muy cínica a la vez, muy cínica la película, así como, mira, esto te puede dar terror, pero te lo voy a mostrar por harto tiempo para que te acostumbres. Para que no te claro. Juega con el latigazo visual, esa cosa de que te impacta. Que te hace saltar ahí en el sillón. Te hace saltar, no. Te lo deja ahí, para que te acostumbres a eso y tú sutilmente vas asumiendo, ya, ahí está, ya. Y qué sensación más extraña para el espectador. Exactamente, por eso digo que es una película muy bien trabajada y que Guillermo del Toro va a ser prácticamente el remake o la segunda parte de esta película. Ah, mira, vamos con Nana. Nana, esta película yo la recomiendo, fíjate que acá hay una experiencia cinematográfica muy interesante, Nana, Historia de un largo viaje, porque es la película de una mujer, ¿cierto?, ya de edad, que justamente cumplió la labor de nana hace mucho tiempo, después estuvo cuidando a una señora, esta señora muere, y ella se queda sola, va a ir a un asilo, y un antiguo, un ex niño que estuvo con ella, que fue su nana, se entera de esto, va a buscarla, le dice, yo nana, mañana te llevo conmigo a vivir a Buenos Aires. Y cuando él llega a buscarla, ella se ha ido a un recorrido por las carreteras, a hacer dedos por las carreteras, y ahí ella se va subiendo en camiones, en tipos, diálogos con camioneros, con rockeros, con matrimonios que se van peleando en el camino. Es lo que en el cine se conoce como un road movie o una película de carretera. Estas películas no transcurren en un lugar, sino que van avanzando, ¿cierto? Y a medida que el personaje va avanzando y va avanzando en diferentes pueblos y a diferentes partes de la carretera, va cambiando. En este caso es un ciclo de vida que se cierra. Una mujer que finalmente va a buscar su origen, ¿cierto? El pueblo donde nació. Es una película muy sencilla y que fíjate que es de un pueblo, yo no tenía idea, que se llama en Argentina Bolívar, que hace una especie de fondar, y acá da una idea para la gente de la cultura. En el pueblo financian que se hagan películas sobre el pueblo en el pueblo. Y esta película es de un cineasta del pueblo, ¿cierto? Se nota enseguida por la textura que firma su película Nana con gente del pueblo, con un trabajo tecnológico, y es una película del pueblo, hecha desde la misma. O sea, hay un fondo, hay un financiamiento para que hayan cineastas en el pueblo de Bolívar. Una película muy interesante, muy tierna, muy livianita de sangre, así de películas como para subir el ánimo, pero es una película muy conmovedora y que se subió hace poco, en el año 2018, se subió hace poco en YouTube, y en su primera semana ya tuvo 300.000 visitas. Por eso que yo la quiero traer a colación, porque es una película para subir el ánimo, que se llama Nana, Historia de un largo viaje. Fantástico, tremenda oportunidad de copiar algunas cosas para el desarrollo cultural interno, local, absolutamente. Me llama mucho la atención de que hay un fondo municipal, ¿cierto?, que finalmente apoya a jóvenes cineastas de la localidad para que hagan películas sobre la localidad. Mira qué linda idea sería para Magallanes hacer un fondo. Maravillosa. Y vamos con la última, Nazareno Cruz y el Lobo, Leonardo Fabio. Mira, yo sé que hay mucha gente que piensa que Leonardo Fabio en realidad su profesión es cantante, y en realidad cantante fue su profesión alternativa. Él fue actor y cineasta, y considerado uno de los grandes cineastas argentinos. Cuando él murió y yo coloqué un homenaje desde el cine, todos comenzaron ¿pero qué te pasó? Yo dije, no, y ahí tuve que informar de que Leonardo Fabio era un cineasta. Él hizo películas pero notables. Su primera película, Crónica de un niño solo, que está en YouTube, es una tremenda película, es la historia de su vida en el orfanato. Y esta película que yo quiero mostrar es solo un cuento, se llama Nazareno Cruz y el Lobo. Es un relato muy fantasmagórico sobre una historia de Romeo y Julieta, un amor imposible, un joven que se enamora de la hija del terrateniente, que está interpretado por un chileno, Lautaro Murúa, y que finalmente él no puede juntarse con ella y le cae una maldición, una especie también de versión del Fausto de Goethe, ¿cierto? Donde el diablo gaucho patagónico le ofrece a Nazareno la posibilidad de juntarse con ella, pero solamente a través del sacrificio de convertirse en un lobo. Pero este lobo también tiene que saciar su instinto y por lo tanto comienza a ser perseguido por la estancia. Es una historia de un amor imposible, en una película dirigida en el año 1975 por el hombre que cantaba Fuiste mío un verano, ella ya no olvidó, pero que en realidad es un gran cineasta, que es
Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, o sea, es muy interesante el relato que nos cuentas, porque hay gente que justamente pues, piensa que Leonardo Fabio de la música, de ser cantante, saltó al cine y fue al revés. No, fue al revés. Él fue cineasta, actor, cineasta, y después comenzó a cantar. Y lo que le pasó fue que le comenzó a ir muy bien cantando, vendió mucho, hizo más plata cantando que lo que hacía en cine. Qué buen dato. Sus obras, desde el año 1960, que comenzó a dirigir, hasta el 90 y tanto, en que dirigió varias películas, es una filmografía bastante notable. Incluso una de sus últimas películas está sobre el boxeador Gatica, Gatica el Mono se llama, una película donde él, a través de la historia de Gatica el Mono, cuenta la historia del peronismo en Argentina. Es un cineasta muy interesante de conocer. Hashtag Locos por el Cine, como todos los viernes a esta hora, con el colega Guillermo Muñoz. Guillermo, tremendas propuestas de cine argentino para este fin de semana, en cuarentena, además, total, para que la gente pueda entretenerse y ver cine argentino. Gran abrazo, Guille. Igual, ya para ti. Gracias. Que esté muy bien, nos vemos el otro viernes. Pausa. Y ya hablamos de historia con Víctor Hernández. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente